En el corazón de la historia moderna y premoderna, la masonería se erige como un fenómeno complejo que combina autenticidad y secretismo, actividad caritativa y filosofía profunda, y la influencia de los símbolos y las tradiciones en las trayectorias de la política y la cultura globales. La masonería es más que una asociación, es una red de logias rodeadas de un aura de misterio, secretos rituales simbólicos y teorías de conspiración que han provocado un debate público durante mucho tiempo. Sus raíces se remontan a la Edad Media entre los masones que mantenían un conocimiento especial de las artes de la construcción y la ingeniería, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un movimiento intelectual que buscaba difundir los principios de la libertad, la fraternidad y la búsqueda de la verdad. En este documental exploraremos juntos las dimensiones históricas y contemporáneas de la masonería, tratando de comprender cómo se formó su identidad contradictoria y cómo influyó en el destino de naciones y regímenes, sin descuidar el aspecto humanitario y caritativo que sus miembros buscan alcanzar. Se puede decir, la masonería comenzó en la Edad Media como un gremio de masones en Europa, donde los miembros transmitían secretos de construcción y conocimientos a través de logias secretas. Transformación. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una sociedad intelectual y filosófica que promueve los principios de la libertad, la fraternidad y la búsqueda de la verdad. La masonería, de los secretos de la construcción a un movimiento intelectual global. A lo largo de los siglos, la masonería ha experimentado transformaciones fundamentales que la han convertido en algo más que una sociedad secreta u organización oculta. Habiendo comenzado como una organización de masones medievales, aquellos que monopolizaban los secretos de la ingeniería y las artes de la construcción, gradualmente evolucionó hasta convertirse en un movimiento intelectual que trascendió los límites de las profesiones e industrias, abrazando los principios de la libertad, la fraternidad y la búsqueda de la verdad. La masonería ya no es simplemente un legado arquitectónico, se ha transformado en un espacio intelectual y filosófico que ha atraído a figuras prominentes de diversos campos, desde políticos y pensadores hasta artistas y científicos. Las logias masónicas han contribuido a difundir los valores de la tolerancia, la ilustración y la apertura intelectual, manteniendo su carácter secreto y sus rituales simbólicos, que han sido y siguen siendo objeto de controversia y múltiples interpretaciones. A pesar de su asociación histórica con acontecimientos cruciales en la política y la cultura, su imagen ha oscilado entre teorías conspirativas y filantropía, secretismo y apertura, influencia y neutralidad. Hoy en día, la masonería sigue siendo un modelo único de movimiento intelectual que ha trascendido con éxito el tiempo, preservando sus principios en un mundo cambiante. Estructura y organización. Niveles de membresía. Aprendiz ingresado, la primera etapa de aprendizaje de los principios básicos y rituales iniciáticos. Compañero de oficios, etapa de profundización cognitiva e intelectual con foco en las ciencias y las artes. Maestro masón, grado más alto que demuestra perfección simbólica y espiritual, y responsabilidad en la impartición de conocimientos. Rituales y secretismo. La masonería se caracteriza por rituales de juramentos secretos y simbólicos que fortalecen los lazos fraternales y preservan los secretos internos. Masonería, secretos de rituales y símbolos entre la pertenencia y el misterio. La masonería es conocida por sus rituales secretos y símbolos complejos, que son parte esencial de su identidad y la arquitectura de sus conexiones internas. Desde sus inicios, las logias masónicas se han apoyado en rituales de juramentos y símbolos especiales destinados a fortalecer el sentido de pertenencia, consolidar los valores de la hermandad y proteger sus secretos de los intrusos. Estos rituales incluyen el juramento de lealtad a la logia, que obliga a los miembros a mantener en secreto la información y las enseñanzas internas, lo que aumenta la mística de la organización. Las reuniones y procedimientos oficiales también están marcados por signos y símbolos derivados de las tradiciones de los masones medievales, como el uso de herramientas geométricas como reglas y compás, que simbolizan el orden, la disciplina moral y el conocimiento. Estos rituales son vistos por los miembros como tradiciones que mantienen la unidad y la pertenencia intelectual, pero al mismo tiempo, a lo largo de la historia, han suscitado muchas preguntas y especulaciones sobre los verdaderos objetivos de la masonería, lo que los convierte en una rica fuente de teorías de conspiración y un debate continuo sobre su naturaleza e influencia. Impacto y alcance. Papel en las revoluciones. Muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos y los revolucionarios franceses compartieron los principios de la masonería, que ayudaron a dar forma a los sistemas democráticos modernos.
La masonería y su papel en la configuración de las democracias modernas. Masonería y democracia, de las logias secretas a los salones de la política. La masonería no fue simplemente una reunión secreta de la élite intelectual y política, sino una fuerza impulsora que ayudó a dar forma a los contornos de la democracia moderna, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Desde la Ilustración, ha desempeñado un papel influyente en grandes revoluciones que cambiaron el curso de la historia, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, así como en los acontecimientos políticos posteriores en Europa y América Latina. La masonería y la independencia estadounidense. Muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos desempeñaron un doble papel como líderes políticos y miembros de logias masónicas. Su visión de la nación naciente estuvo influenciada por los valores masónicos, que abogan por un gobierno constitucional y por los derechos individuales. Figuras masónicas prominentes en América. George Washington, el líder militar que se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, fue un miembro destacado de las logias masónicas e hizo su primer juramento presidencial poniendo su mano sobre la Biblia masónica. Benjamin Franklin, uno de los pensadores políticos y diplomáticos más destacados, fue miembro de las logias masónicas en Francia, lo que facilitó su comunicación con las élites intelectuales europeas para apoyar la Revolución Americana. Paul Revere, James Monroe y Andrew Jackson, figuras políticas prominentes que apoyaron los principios masónicos del gobierno democrático y la expansión de los derechos civiles. Estos principios se reflejaron en la Declaración de Independencia, 1776, y la Constitución estadounidense, 1787, que consagraron los principios de la libertad religiosa, la independencia de poderes y la protección de los derechos humanos, valores fundamentales abrazados por la masonería en su literatura. La masonería y la Revolución Francesa. En Francia, la masonería tuvo una profunda influencia en la configuración del pensamiento revolucionario. A finales del siglo XVIII, las logias masónicas sirvieron como centros de debate intelectual, donde los miembros discutían conceptos como los derechos humanos, la separación de poderes y el papel del pueblo en el gobierno. Las figuras masónicas más destacadas de la Revolución Francesa. Marqués de Lafayette, líder militar y partidario de la Revolución estadounidense, trajo ideas democráticas de América a Francia y contribuyó a la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Jean-Paul Marat, una de las figuras revolucionarias más radicales y un destacado periodista activista que pidió reformas radicales. Conde de Mirabeau, pensador y político que desempeñó un papel importante en la formación de la Asamblea Nacional Francesa y en el impulso de reformas constitucionales. Se cree que el lema libertad, igualdad, fraternidad, que se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa, se inspiró en las enseñanzas masónicas, que exigían la creación de sociedades basadas en estos valores. La organización estructural de las logias masónicas también proporcionó un modelo de cómo operaban las sociedades secretas que apoyaban la revolución. Masonería y sistemas democráticos en Europa y América Latina. Después del éxito de las revoluciones estadounidense y francesa, la influencia masónica se extendió a otros países, donde las logias jugaron un papel clave en los movimientos de liberación y el establecimiento de la democracia. Italia. El líder revolucionario Giuseppe Garibaldi fue masón y contribuyó a la unificación de Italia bajo un gobierno republicano. América Latina. Líderes independentistas como Simón Bolívar y San Martín adoptaron los valores masónicos en los movimientos de liberación del colonialismo español y ayudaron a sentar las bases de los estados democráticos modernos en el continente. España y Portugal, durante el siglo XIX, los masones desempeñaron un papel en el establecimiento de constituciones democráticas y el fin de la monarquía absoluta. La controversia sobre el papel político de la masonería. Aunque la masonería se presentó como un movimiento intelectual y apolítico, su influencia en los sistemas democráticos modernos fue evidente, tanto por su apoyo a los valores republicanos como por las figuras prominentes que se unieron a ella. Sin embargo, su naturaleza secreta ha despertado sospechas y la masonería se ha convertido en objeto de teorías conspirativas que la acusan de influir sutilmente en la política mundial. Pero más allá de la polémica, la influencia de la masonería sigue presente en muchas instituciones democráticas alrededor del mundo, donde continúa defendiendo los valores de la libertad, los derechos humanos y la racionalidad que han estado en el corazón de los principales movimientos de reforma de la historia. Impacto político y económico. Masonería, entre la controversia y la influencia. ¿Realidad o teoría de la conspiración? La masonería ha estado envuelta en misterio durante mucho tiempo, lo que la ha convertido en el foco de numerosas teorías de conspiración que la vinculan con una amplia influencia
en la política y la economía mundial. Algunos críticos afirman que esta organización secreta tiene influencia oculta sobre gobiernos e instituciones financieras y que trabaja entre bastidores para moldear los acontecimientos mundiales según agendas ocultas. Por otra parte, documentos oficiales y testimonios confirman que la masonería es, en esencia, una red intelectual y caritativa centrada en los principios humanitarios y la ilustración cultural. La masonería y las teorías conspirativas. ¿Cómo empezaron las dudas? Las teorías conspirativas sobre la masonería tienen sus raíces en el siglo XVIII, cuando las logias masónicas comenzaron a extenderse por Europa y América, atrayendo a figuras prominentes de la política, la economía y la ciencia. A medida que su influencia intelectual creció, algunos regímenes autoritarios lo consideraron una amenaza para el orden existente, lo que llevó a su prohibición en algunos países y a acusaciones de conspiración contra las monarquías y la Iglesia. Entre las acusaciones más comunes sobre la masonería: control de los gobiernos. Algunos relatos indican que muchos líderes y políticos eran miembros de la masonería, lo que lleva a algunos a creer que ésta influye secretamente en la política internacional. Control del sistema financiero global. Los defensores de estas teorías afirman que los masones controlan los principales bancos e instituciones financieras, lo que les otorga un enorme poder económico. Planificación de un nuevo orden mundial. Algunos escépticos creen que la masonería está trabajando para establecer un gobierno mundial bajo su influencia. La masonería entre la influencia y la realidad. A pesar de la prevalencia de estas acusaciones, no existe evidencia documentada que confirme que la masonería sea una organización conspirativa o que controle los destinos de los países. En contraste, los documentos oficiales revelan que las logias masónicas han sido históricamente sociedades intelectuales, destinadas a promover los valores de la tolerancia, el racionalismo y el progreso social. Actividades caritativas. La masonería es uno de los mayores donantes del mundo y financia proyectos educativos, hospitales y programas para ayudar a los necesitados. Influencia intelectual. Desempeñó un papel en la difusión de los principios de libertad, igualdad y derechos humanos, lo que se reflejó en muchas revoluciones y movimientos de reforma. Mayor transparencia. En las últimas décadas, algunas logias masónicas han comenzado a abrirse al público, publicando su historia y actividades, en un intento de disipar dudas y acusaciones. Conclusión: ¿secreto o malentendido? Mientras continúa el debate sobre la verdad de la masonería, el mayor desafío sigue siendo separar los hechos de la ficción. Aunque su historia, repleta de símbolos y rituales secretos, ha alimentado sospechas sobre él, la mayoría de la evidencia sugiere que es más un movimiento intelectual que una herramienta secreta de control. Mientras que algunos ven a la masonería como una fuerza misteriosa que opera en las sombras, otros la ven simplemente como una asociación fraternal que defiende los valores humanos, dejando la puerta abierta para una mayor investigación y exploración. Relaciones con otras religiones e instituciones. Relación con la Iglesia y el Vaticano. Masonería y religión, ¿conflicto histórico o malentendido? La relación entre la masonería y las instituciones religiosas, particularmente la Iglesia Católica y los movimientos islámicos, ha sido un tema controvertido durante mucho tiempo. Aunque los masones consideran que su organización se basa en los principios de tolerancia religiosa y apertura intelectual, algunas instituciones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, consideran que la masonería es una amenaza ideológica, lo que las impulsó a emitir varias fatwas y decretos que prohíben la membresía. Por otro lado, algunos movimientos islámicos adoptan una postura cautelosa contra la masonería, basándose en percepciones que la vinculan con una influencia política y cultural sospechosa. La masonería y la Iglesia Católica, décadas de conflicto. El choque entre la Iglesia Católica y la masonería se remonta al siglo XVIII, cuando las logias masónicas comenzaron a extenderse entre las élites europeas y comenzaron a promoverlas. Ideas de la Ilustración, la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de pensamiento, valores que chocaban con la posición tradicional de la Iglesia, que dominaba la vida política e intelectual en ese momento.